Bueno, voy a ver lo que hay infecciones de vías urinarias o infección del tracto urinario, ¿verdad? Suelen agregar IBU o ITU, ¿verdad? Bueno, esa es la así a grandes rasgos, ¿verdad? La clasificación sería en alta y baja, ¿verdad? Cuando hablamos de alta, estamos hablando de afectación del riñón, ¿verdad? Entonces el diagnóstico sería una pielonefritis aguda. Y si es una infección urinaria baja, estamos hablando de la vejiga urinaria. En ese caso sería una cistitis aguda. Eso también puede coexistir a la vez, ¿verdad? Puede haber también una cistopielonefritis cuando hay síntomas de ambos órganos afectos, ¿verdad? Bueno, la infección de las vías urinarias también puede ser, según clasificación, en simple y complicada, ¿verdad? La única eventualidad de una ITU simple es una mujer con el cuadro y que no tenga ningún factor de riesgo, ¿verdad? El resto, todos son complicadas, ¿verdad? Y aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Una clínica que dura más de 7 días, sobre todo de fiebre o de síntomas, ya se considera complicado. También la embarazada con infección urinaria también se considera complicada. Pacientes con diabetes, pacientes con insuficiencia renal, paciente inmunodeprimido, anomalías funcionales, sobre todo el residuo postmiccional o estructurales de la vía urinaria, como malformaciones, hipertrofia prostática benigna, en mujeres puede ser pelvis congelada, o sea, cualquier anomalía estructural, ya sea congénita o adquirida, por ejemplo, por tumores o por hipertrofia prostática benigna o presencia de litiasis también se considera una ITU complicada. El sexo masculino de entrada es siempre complicado porque generalmente no solemos ver infecciones urinarias así de la nada en un hombre. Generalmente cuando hay una infección es porque hay alguna predisposición, ya sea litiasis renal o hipertrofia de próstata en pacientes ya más de 60 años o alguna anomalía estructural o funcional de vías urinarias, ¿verdad? La presencia de urolitiasis también obviamente predispone a infecciones y se considera una ITU complicada. Y también infección que aparece después de procedimientos urológicos como una cistografía, una ureterografía, algún procedimiento de dilatación uretral, de estrechez uretral, etcétera, ¿verdad? Cualquier procedimiento urinario, entonces, por ser un procedimiento invasivo, puede generar infección urinaria y también tenemos que agregar aquí el uso de sonda vesical, ¿verdad? Todo paciente que tiene sonda vesical, entonces, es un factor de riesgo para desarrollar una infección del tracto urinario de forma complicada, ¿verdad? Entonces, una mujer sana, joven, sin ninguno de estos factores es la única eventualidad donde se considera una ITU simple. En el resto es todo complicado, incluyendo el embarazo, ¿verdad? Bueno, tanto en la ITU no complicada o simple o la complicada, el germen involucrado con mayor frecuencia es la Escherichia coli. Solo que hay diferencia a veces en la virulencia y en la sensibilidad o resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Bueno, entonces la ITU no complicada o ITU simple puede ser E. coli, Proteus mirabilis con menor frecuencia, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus saprophyticus, ¿verdad? Y en cuadros complicados ya siempre está, como dijimos, Escherichia coli en primer lugar, pero ya con una sensibilidad al antibiótico diferente. Pseudomonas aeruginosa, sobre todo en pacientes con procedimiento urológico o presencia de catéter, y los enterococos, ¿verdad? Bueno, también el Corynebacterium urolithicum puede originar infección en pacientes inmunodeprimidos y portadores de sonda vesical por largo tiempo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la fisiopatología en sí, existe primero una colonización periuretral de los gérmenes de bacterias en este caso,
Y luego hay un ascenso por vía urinaria, por vía natural, que es la fuente más frecuente de infección, ¿verdad? También puede producirse por vía hematógena con menor incidencia, ¿verdad? Sobre todo producida por Staphylococcus aureus. Entonces puede haber una bacteremia, por ejemplo, una neumonía por estáfilo, una endocarditis, y a través de la sangre puede llegar hasta el riñón y producir un absceso perirrenal por vía hematógena. O sea, bien en la periferia del riñón se puede generar una colección y generalmente eso es por Staphylococcus aureus por vía hematógena. Pero más del 90% la causa es de vía ascendente. Justamente esa es la explicación de por qué en mujeres es más frecuentes las infecciones, porque por una cuestión anatómica, la uretra más corta y está en la zona perineal ya en contacto con cercano a la región del colon, ¿verdad? Se llama al hombre por es más largo la uretra y está más alejado de la zona perineal, ¿verdad? Entonces es una explicación eh, simple de por qué en mujeres es más frecuente la infección urinaria, ¿verdad? Bueno, generalmente los próteos pueden producir una enzima que se llama ureasa, que descompone la urea en amonio y eso alcaliniza la orina, produce un pH mayor a 7 y puede originar cálculos de apatita o estrubita, y esos cálculos se llaman también cálculos infecciosos, ¿verdad? Entonces, aparte de infección urinaria, también predispone a formación de cálculos de estrubita, ¿verdad? Bueno, algunos virus, como el adenovirus, sobre todo en niños, puede producir una cistitis hemorrágica epidémica. Y también existen algunas cepas de Escherichia coli que se llaman enterohemorrágico y puede producir también una cistitis aguda hemorrágica. Aunque cuando decimos hemorragia pensamos que es grave, son cuadros generalmente leves, ¿verdad? Son cuadros así como para preocuparse. Es una hematuria leve y el tratamiento solamente requiere tratamiento ambulatorio. Entonces, adenovirus en niños y en adultos, Escherichia coli enterohemorrágico puede producir una cistitis aguda hemorrágica, ¿verdad? También en pacientes diabéticos con o sin sonda vesical también puede aparecer infecciones por candidiasis. Pero en estos casos nada más el tratamiento es retirar la sonda y cambiar por una nueva y eso se resuelve, ¿verdad? En la mayoría de los casos entonces no se trata las infecciones urinarias por candidiasis, sobre todo la cistitis aguda por candidiasis, solamente el tratamiento es cambiar de sonda vesical y eso se soluciona, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la clínica, la cistitis aguda tiene 5 síntomas característicos, pero no están siempre presentes los 5, ¿verdad? En general, por criterio semiológico, tiene que haber por lo menos 2 de esos 5 síntomas de cistitis aguda. Uno de ellos es dolor suprapúbico, el segundo es disuria, que es dolor o dificultad para la micción. El tercero es urgencia miccional, esa gana imperiosa de evacuar. El otro es tenesmo vesical, eh, cuando un paciente ya sigue teniendo ganas de orinar a pesar de que ya haya eliminado una cantidad. Y el otro es la polaquiuria, que aumenta la frecuencia miccional. Entonces, teniendo 2 de esos 5 síntomas, indica una cistitis aguda. Si solamente tenemos disuria y ningún síntoma más, entonces estamos ante un cuadro de uretritis, ¿verdad? Que puede ser por gonorrea, clamidia, tricomonas, etcétera. Solamente uretritis cuando hay disuria. Pero si tenemos disuria asociado a tenemos vesical, dolor suprapúbico, urgencia misional o polaquiuria, ya es diagnóstico de cistitis aguda. Bueno, el cuadro de pielonefritis ya es un cuadro más severo, más séptico, produce fiebre alta con escalofríos, dolor lumbar del riñón afecto, náuseas, vómitos,
incluso la inflamación renal en contacto con la serosa de cavidad abdominal puede generar un hilio paralítico y desencadenar diarrea también como síntoma asociado, ¿verdad? Entonces la cistitis aguda no da fiebre, nunca da fiebre la cistitis aguda en cuadro local, no séptico. Sin embargo, una pielonefritis sí ya da fiebre con el escalofrío y es un cuadro séptico, ¿verdad? En cuanto a la cistitis aguda, vamos a tener una orina patológica, pero el hemograma va a ser normal. Sin embargo, la pielonefritis aguda vamos a tener orina patológica y vamos a tener leucocitosis y neutrofilia en el hemograma, ¿verdad? Es una diferencia importante. Bueno, en cuanto al análisis de orina, como saben ustedes, siempre hay que tratar de recolectar el chorro medio a fin de evitar contaminación del primer chorro de la orina que arrastra bacterias en la zona uretral distal, ¿verdad? Los leucocitos en orina es normal hasta 7, ¿verdad? A partir de 8 leucocitos por campo en orina, en un sedimento de orina, indica eso, inflamación, ¿verdad? Inflamación y, bueno, dentro de las inflamaciones la causa más frecuente es la infección otra vez, ¿verdad? También podemos tener positividad de nitritos, sobre todo si es por Proteus, la infección, o ureaplasma urolíticum. Y también podemos tener presencia de estearasa leucocitaria como indicio de una infección, ¿verdad? Entonces podemos tener leucocituria, más de 8 por campo. Podemos tener nitritos positivos y estearasa leucocitaria positivo también, ¿verdad? Aparte de eso, acompañado de los síntomas de la clínica, ¿verdad? Bueno, una orina, o sea, un sedimento de orina normal, descarta infección urinaria. No tiene sentido seguir pidiendo urocultivo si la orina es normal. Eso está mal, ¿verdad? Veo muchos que piden urocultivo con orina normal. No tiene sentido, ¿verdad? Orina normal descarta infección urinaria. Ahora, una orina patológica no confirma infección urinaria porque puede ser una bacteriuria asintomática. Y eso se ve mucho en pacientes ancianos que tienen una orina muy patológica, pero el paciente no tiene ningún síntoma. Entonces, eso se llama bacteriuria asintomática. Entonces, orina patológica con síntomas, sí, obviamente hay que solicitar urocultivo para aislar el germen causante de esa infección, ¿verdad? Entonces, orina normal descarta el diagnóstico de infección del tracto urinario. Solicitar urocultivo no tiene sentido, ¿verdad? Hay que saber también que un absceso renal o perirenal, que es una colección por vía hematógena, puede cursar sin leucocituria, porque es una infección encapsulada y obviamente no va a producir eliminación por vía urinaria de bacterias, ¿verdad? Bueno, y hay que saber también que algunas bacterias como Enterococcus, el Staphylococcus saprofítico y la Pseudomonas y la Candidiasis no reducen los nitratos a nitrito en orina, por lo tanto van a ser infecciones urinarias con nitrito negativo, ¿verdad? El sedimento. A ver, aquí tenemos una pregunta. Sí, si tienes síntomas de disuria y el análisis de orina es normal, entonces es una uretritis, ¿verdad? Una uretritis, puede ocurrir eso. Pero cuando tenemos síntomas, así como le dije, de 2 de 5 síntomas de cistitis aguda más orina patológica, el diagnóstico de una cistitis. En ausencia de fiebre, obviamente, y de dolor lumbar, ¿verdad? Ahora, si tenemos una orina patológica y hay fiebre, dolor lumbar, ahí sí es una pielonefritis aguda. Pero pueden coexistir los dos a la vez. Puede ser una cistopielonefritis aguda. Entonces, lo que dijimos anteriormente, una muestra de orina de la segunda mitad de la micción para evitar contaminación de la uretra distal, ¿verdad? Tanto para hacer el sedimento y también para el cultivo, a fin de evitar falsos positivos, ¿verdad?
Bueno, y aquí está la indicación de cuándo solicitar urocultivo. Se pide en pacientes con persistencia del cuadro clínico, obviamente, en pacientes con recurrencias, que son pacientes que ya se curaron y vuelven a tener infecciones a repetición, una cistitis aguda complicada y en todos los casos de pielonefritis aguda. Entonces, la única eventualidad de donde no está indicado hacer urocultivo es una cistitis aguda simple de la mujer, ¿verdad? En el resto de los casos, entonces, hay que solicitar siempre urocultivo para ver la sensibilidad o resistencia a los antibióticos, ¿verdad? La ecografía renal o de vías urinarias y la urotomografía se puede utilizar para ver si hay sospecha de obstrucción de vías urinarias, sobre todo la hipertrofia prostática benigna, la pelvis congelada en las mujeres con cáncer de cuello uterino. También puede haber compresiones extrínsecas. Un mioma enorme, por ejemplo, también puede comprimir la vejiga de atrás y generar eso, una infección urinaria a repetición por alteraciones anatómicas de compresión, ¿verdad? Litiasis renal también predispone a infección urinaria, necrosis papilar, y también con la ecografía, sobre todo la tomografía, se puede ver un cuadro que se llama pielonefritis enfisematosa, que es una infección urinaria del riñón con presencia de gas dentro del parénquima renal. O también la ecografía o la urotomografía sirve para ver si hay absceso renal, ya sea perirenal o intrarrenal, ¿verdad? Bueno, como estamos diciendo, diagnóstico diferencial de una cistitis aguda, la uretritis solo produce disuria más leucocituria, ¿verdad? Incluso a veces puede faltar la leucocituria, pero el resto de los síntomas no va a haber. Además, cervicitis y vulvovaginitis en las mujeres, ¿verdad? Puede dar también disuria. Es una imagen tomográfica donde se ve a la derecha un riñón normal y a la izquierda un riñón con presencia de gas dentro del parénquima. Es un cuadro potencialmente grave. Se ve sobre todo en pacientes diabéticos y es un cuadro séptico grave. El tratamiento debe ser agresivo con antibióticos de entrada y en casos con mala evolución también se habla de una nefrectomía total como tratamiento en estos casos rebeldes, ¿no? Bueno, en cuanto al urocultivo, sabemos que para que sea positivo tiene que ser una formación de colonias de 10 elevado a la quinta potencia para considerar positivo el resultado, ¿verdad? Si es menos de eso, solamente hablamos de contaminación. Y bueno, como estuvimos hablando también, la bacteriuria sintomática es cuando tenemos orina patológica, pero el paciente no tiene ningún síntoma, ¿verdad? En relación a la bacteriuria asintomática, se ve más en ancianos y no se trata. Si no hay síntomas, no se trata y tampoco no está indicado solicitar urocultivo, ¿verdad? Si no hay síntomas. La única excepción de la bacteriuria sintomática es la embarazada o un paciente que necesita hacerse un procedimiento urológico invasivo, diagnóstico o terapéutico y tiene una orina patológica, sí está indicado descontaminar, ¿verdad? O sea, tratar a fin de evitar una infección. Entonces, vuelvo a repetir, la bacteriuria sintomática solamente se trata en embarazada o pacientes que necesitan algún procedimiento urológico invasivo, ya sea terapéutico o diagnóstico, ¿verdad? En la embarazada se sabe que las infecciones urinarias pueden producir corioamnionitis y rotura prematura de membrana. Entonces, por eso sí está indicado el tratamiento antibiótico en las embarazadas, ¿verdad? Bueno, aquí lo más importante, el tratamiento, em, tanto si es bajo o alto. Bajo es cistitis aguda y alto es pielonefritis aguda.
Bueno, para la cistitis aguda en sí, el tratamiento más nuevo hoy en día que estamos utilizando es la fosfomicina trometanol de 3 gramos, dosis única, súper cómodo. Una sola toma y ya está, ¿verdad? Otra opción es la nitrofurantoína a una dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y también otros libros hablan del cotrimoxazol, que se puede utilizar también de cada 8 horas por 5 días, ¿verdad? El cotrimoxazol es una combinación de trimetoprim más sulfametoxazol, ¿verdad? Se llama cotrimoxazol. Bueno, si es una cistitis que ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses, hay que sospechar de que existe un riesgo de que sea una bacteria Escherichia coli beta-lactamasa de espectro ampliado. En esos casos se debe emplear ciprofloxacina, que es una quinolona de 500 miligramos cada 12 por 3 a 5 días, ¿verdad? En caso de cistitis aguda complicada, se debe extender el tratamiento por 7 días y ajustando, obviamente, según el resultado de urocultivo para ver si hay sensibilidad o resistencia al tratamiento empírico que decidimos iniciar, ¿verdad? Para el tratamiento sintomático, sobre todo de la disuria, tenemos un uroanalgésico específico que se llama fenazopiridina, que se puede utilizar una dosis de 200 miligramos cada 12 horas hasta de 3 a 5 días. Incluso tenemos presentaciones en farmacias que vienen ya combinación del antibiótico con este uroanalgésico, ¿verdad? Solo que hay que explicarle al paciente que la fenazopirina produce una orina color rojo y a veces el paciente piensa que es sangre y vuelve nuevamente a consultar por ese hallazgo, ¿verdad? Entonces hay que explicarle a los pacientes que la piridina es un uroanalgésico, pero que produce un cambio de coloración de la orina, ¿verdad? Bueno, como estamos diciendo, la bacteriología sintomática es presencia de bacterias, presencia de alteraciones del sedimento urinario, pero no da síntomas y no requiere tratamiento, excepto en niños menores de 5 años con reflujo vesicoureteral, aunque eso ya es pediatría, yo no veo. Embarazadas, neutropénicos también, sobre todo las neutropenias febriles de pacientes oncológicos, a lo que se va a realizar una litotripsia corporal. Eso está interesante, ¿verdad? Un paciente que tiene litiasis renal más de 10 milímetros y que no hay posibilidad de expulsión espontánea, se hace una litotripsia corpórea, que es triturar esa piedra desde afuera a través de láser, ¿verdad? Entonces, en esos casos también la bacteria sintomática hay que tratar, ¿verdad? Procedimiento en la vía urinaria, y bueno, en general lo que vemos nosotros más es embarazada, ¿verdad? En el primer trimestre del embarazo se puede utilizar beta-lactámicos o fosfomicina sin ningún problema, ¿verdad? Y otros medicamentos que pueden utilizar en la embarazada es la cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación por vía oral. Otra opción también que utilizamos mucho en la embarazada, entonces la cefixima, ¿verdad? Y hay que hacer controles mensuales hasta el parto de orina y urocultivo en pacientes gestantes con orina patológica una vez que concluya el tratamiento antibiótico, ¿no? Dentro de los beta-lactámicos lo que se puede utilizar es la cefalexina y también la amoxicilina clavulánico, que cubre gram negativo, ¿no? Y como dije anteriormente, la cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación por vía oral. Bueno, hasta ahí entonces lo más simple, que es el tratamiento de la cistitis y de la bacteriología sintomática, en qué casos tratar, ¿verdad? Bueno, ahora la pielonefritis no complicada, como le dije, una mujer sana, joven, sin ningún factor de riesgo. Se puede utilizar cefixima de 200 a 400 miligramos cada 12 horas por un periodo de 10 días. Se recomienda siempre administrar la primera dosis vía endovenosa en el hospital en los pacientes que hacemos el diagnóstico. Se puede hacer cefotaxima o ceftriaxona, la primera dosis endovenosa en urgencia, y luego se va el paciente con tratamiento ambulatorio por vía oral.
excepto que tenga intolerancia digestiva o vómito. En esos casos sí está indicado la internación, ¿verdad? Si es un paciente séptico grave, con factores de riesgo, entonces sí, con intolerancia bioral tiene que internarse para completar el tratamiento por lo menos los primeros 3-4 días hasta que exista una mejoría clínica, y luego se pasa a bioral para completar 10 días, ¿verdad? Bueno, en pacientes alérgicos a beta-lactámicos se puede usar también aminoglucósido, como la gentamicina, por vía inyectable. Y después se puede pasar también a fluoroquinolona, que es la ciprofloxacina o cotrimoxazol, por vía oral hasta completar 10 días según el urocultivo, ¿verdad? En embarazadas con pielonefritis no vamos a poder usar fluoroquinolona, está contraindicado, pero sí podemos usar ceftriaxona o cefotaxima en embarazada, y posteriormente pasamos a cefixima, ¿verdad? La ventaja de la fluoroquinolona, sobre todo la ciprofloxacina, tenemos también presentación inyectable. O sea, podemos hacer la primera dosis ciprofloxacina inyectable y después se va a la casa con ciprofloxacina vía oral para completar 10 días, ¿verdad? Si es una pielonefritis complicada, necesita una internación de 48 a 72 horas hasta que exista una mejoría clínica y también hasta que tengamos el resultado del urocultivo a fin de poder ajustar eso. El tratamiento es lo mismo, ¿no? Se puede usar una cefalosporina tercera generación, que es ceftriaxona o cefotaxima. También se puede usar fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, aminoglucósido o el astredonan, que no tenemos acá en Paraguay. En casos de pacientes que tienen factores de riesgo para presencia de enterobacterias con beta-lactamasa de espectro ampliado, son ya pacientes con enfermedades crónicas, ya con antecedentes de hitorrepetición, se puede usar ertapenem o carbapenem, ¿verdad? Dentro de los carbapenem tenemos el meropenem o ipipenem, que son antibióticos con cobertura amplia para gérmenes gram negativos, sobre todo resistentes, ¿verdad? En caso que sea una sepsis grave o shock séptico, bueno, obviamente el tratamiento debe ser un carbapenem más amikacina potenciado por el riesgo de pseudomonas. Al igual que la neumonía, cuando es un paciente grave eh, con una infección por bacilo gram negativo, siempre hay que pensar en la pseudomonas aeruginosa como principal causante, ¿verdad? Entonces, un paciente con sepsis grave o shock séptico tiene que ser carbapenem, que puede ser meropenem, o imipenem más amikacina, que es un aminoglucósido. Entonces, en combinación siempre, ¿verdad? Si persiste la fiebre más de 72 horas y hay un empeoramiento clínico, puede verse a un germen resistente que no está eliminándose con el uso de antibióticos, o se formó un absceso que va a necesitar drenaje quirúrgico, o la presencia de un quiste infectado en el paciente con poliquistosis renal, pionefrosis, que hay pus en las vías urinarias, sobre todo en pacientes que tienen catéter doble J. El catéter doble J es una vía que se introduce como una vía accesoria para el flujo de orina en pacientes con obstrucción urinaria, ¿verdad? También la pielonefritis enfisematosa hace que la clínica persista y que sea un cuadro grave. La presencia de necrosis papilar, etcétera, entonces indican la persistencia, o sea, puede indicar una persistencia de la fiebre más de 70 horas y empeoramiento clínico, ¿verdad? Bueno, también podemos tener presencia de levaduras o si es, con eso hacemos otro agrocultivo y crece cándida, pero es asintomático el paciente, no requiere tratamiento, salvo un paciente que tenga sonda vesical, y eso se debe cambiar la sonda y ya está, ¿verdad? O en pacientes neutropénicos también hay que tratar, o cuando se va a hacer un procedimiento invasivo también se recomienda tratar con fluconazol, 200 miligramos día en cistitis, y en pielonefritis una dosis más alta, 400 miligramos día por 10 días, ¿no? Bueno, recurrencia es un término que utilizamos para definir un paciente que vuelve a tener una nueva infección en corto periodo de tiempo una vez que se haya resolvido la primera infección, ¿verdad? Y hay dos eventualidades, tenemos la recidiva y la reinfección. En caso de recidiva se produce por el mismo germen.
es menos frecuente, en el 10% de los casos de las recurrencias, y ocurre en las primeras 2 semanas generalmente. Entonces, el mismo germen. Y reinfección es por un nuevo germen diferente al primero. En el 90% de recurrencia es reinfección, o sea, este es más frecuente. Y se produce por retención de orina postmisional, o sea, hay una alteración funcional de las vías urinarias, ¿eh? El tratamiento de la recidiva se debe prolongar con los mismos antibióticos que hablamos anteriormente por 2 semanas en la mujer y 4 semanas en el hombre, ¿verdad? Y las reinfecciones se tratan como un episodio agudo, o sea, el mismo esquema que iniciamos la primera vez. Eso va a depender también del cultivo, obviamente, pero es la misma cantidad de días, como mencionamos anteriormente. No es igual que la recidiva, ¿no? En reinfecciones sintomáticas más de 3 veces al año, con riesgo de gravedad o deterioro de la función renal, esto puede generar también una enfermedad renal crónica con el tiempo, con infección de repetición, o reinfecciones postcoital, que se llaman también cistitis de la luna de miel, ¿verdad? Se debe realizar profilaxis con cefalexina 250 miligramos antes de acostarse, en esos casos, ¿verdad? A fin de evitar una recurrencia. Bueno, en pacientes que hacen infecciones urinarias, que son portadores de sonda vesical en permanencia, pacientes prostáticos, pacientes en terapia intensiva, encamados que tienen sonda vesical en permanencia, siempre debe ser un tratamiento agresivo en cuanto al antibiótico empírico a usar, ¿verdad? Tiene que ser piperacillin, tazobactam o carbapenem, que son ya antibióticos de uso intrahospitalar, ¿verdad? No existe comprimido, solamente inyectable. Entonces, en esos casos, como dijimos anteriormente, la Pseudomonas o Enterococcus está en juego, ¿verdad? Que son gérmenes resistentes intrahospitalares. Y obviamente cambiar la sonda vesical, ¿verdad? Porque sobre todo la Pseudomonas se adhiere a través de los villi, por la sonda vesical se adhiere a estas bacterias, ¿verdad? En caso que sea un paciente con poliquistosis renal, el tratamiento debe ser 2 semanas si hay pielonefritis y 4 semanas si hay una infección quística. Y drenaje de los quistes si hay una evolución desfavorable con el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Bueno, la cistitis y la pielonefritis fisematosa, ustedes van a creer que son los anaerobios que más producen esto, pero no, ¿verdad? Igual es la Escherichia coli lo que más produce pielonefritis fisematosa y menor incidencia en los anaerobios. Pero también la Escherichia coli puede producir gas en estos casos, ¿verdad? El antibiótico es siempre también debe ser agresivo, un carbapenem, y por 4 semanas, y generalmente con antibióticos suele resolverse en un porcentaje importante. Si la evolución es desfavorable, obviamente hay que hacer un drenaje quirúrgico de la zona afectada, ¿verdad? Y otros casos van a necesitar una nefrectomía total si la evolución es mala, ¿verdad? Bueno, en caso de absceso renal, puede ser de dos tipos, puede ser intrarrenal o puede ser perirenal. Cuando es intrarrenal es causada por Escherichia coli por vía ascendente, y cuando es perirenal está causada por Staphylococcus aureus, que es por vía hematógena, ¿verdad? Bueno, el tratamiento es drenaje si mide más de 3 centímetros de absceso y más uso de antibiótico, obviamente, ¿verdad? Si hay un acceso intrarenal por E. coli, los antibióticos son el mismo, ¿verdad? Va a depender también, depende del urocultivo también, si es que podemos drenar eso. Si es una infección perinefrítica por Staphylococcus aureus, si es un cuadro séptico, tiene que ser vancomicina. Y si no, se puede utilizar ciprofloxacina, que también cubre Staphylococcus aureus, si es un absceso un absceso perirenal, ¿verdad? O sea, tanto intrarenal como perirenal, la ciprofloxacina va a tener actividad contra E. coli y contra Staphylococcus aureus, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctor, entonces cuando el tamaño del absceso es menor a 3, se deja con antibióticos. Así mismo, O... solamente tratando Ah, antibiótico por 4 semanas.
por 4 Si la evolución es desfavorable o mide más de 3 centímetros, entonces ahí sí está indicado un drenaje quirúrgico del absceso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso por la Y ecografía o por la tomografía vamos a ver, ¿verdad? Si el absceso está bien en la zona central del riñón, es intrarrenal y va a ser E. coli lo más frecuente. Ahora, si es bien la periferia, entonces va a ser perinefrítico y va a ser Staphylococcus aureus, ¿verdad? Sí. eh, otra duda también, ¿cómo puedo tipo diferenciar si es que es una hematuria, pero tipo el problema es el riñón en sí, tipo un síndrome nefrítico, por ejemplo, y con una hematuria que es por cistitis o Sí. sí. Puede haber hematuria tanto microscópica como macroscópica, ¿verdad? La mayoría de las veces es microscópica, o sea, uno no ve, pero en el análisis de orina vamos a encontrar hematíes más de 5 por campo. Y como dijimos, la adenovirus y la E. coli intrahemorrágica puede producir una hematuria macroscópica visible a simple vista, ¿verdad? Y cuando es de origen del tracto urinario, los glóbulos rojos tienen una morfología normal, ¿verdad? Ahora, si esa hematuria viene de los glomérulos, sufren una deformación y con el análisis microscópico se puede ver esa deformidad. Se llama hematíes dismórficos. Entonces eso indica que el sangrado es de origen glomerular y eso indica una glomerulonefritis, obviamente, ¿verdad? Entonces esa es la forma de diferenciar si los glóbulos rojos tienen un tamaño normal, una forma normal, es de origen de las vías urinarias. Ahora, si ese glóbulo rojo está deformado, entonces es dismórfico, indica que es de origen glomerular, ¿no? Mm, ¿Otra pregunta? También por citar, ¿verdad? Nosotros vemos muchos pacientes diabéticos y la infección más frecuente en un diabético es la infección urinaria. Solamente a modo de comentario, no sé, la mayoría de los diabéticos cuando tienen una infección es lo más frecuente que sea urinaria, ¿verdad? Doctor, vos dijiste también que la enfisematosa es más frecuente en diabéticos, ¿verdad? Sí, en diabético inmunodeprimido se ve más la pielonefritis enfisematosa. Presencia de gas, sobre todo la tomografía. En la ecografía no vamos a ver, porque con la ecografía no se ve gas, ¿verdad? Se ve solo líquido. Pero cuando la evolución es mala y sospechamos, sobre todo en pacientes diabéticos, en la tomografía se ve eso. Se ve gas, o sea, una zona negra dentro del riñón, ¿verdad? Es más frecuente en diabéticos la pielonefritis enfisematosa. Cuando vemos entonces eso de entrada al tratamiento debe ser un carbapenem ya, meropenem o imipenem, ¿verdad? Por ser una infección potencialmente grave, ¿verdad? ¿No hay más dudas? Parece que no. ya no, sí. Bueno, excelente. Vale, Continuamos la próxima semana y buen fin de semana para todos. vale, doctor, hasta luego. Nada, Hasta luego. igualmente.